no actúe bien y obviamente no tiene la capacidad de generar movimiento. Una razón puede ser entonces de origen muscular. Otra razón por la que un paciente tiene limitación en mover la mandíbula puede ser que las articulaciones, una o dos, tengan un daño, alguna alteración que no permite hacer el movimiento correcto y por eso que el paciente tampoco puede hacer movimientos mandibulares. Entonces, si ese es el problema, si ustedes van a tener pacientes que tienen esta situación y van a ustedes para que los ayuden, obviamente para saber diagnosticar y luego ayudarlos, obviamente, ver qué se hace para tratar ese problema, tenemos que saber qué músculos, qué pasa en las articulaciones, por qué el paciente no puede mover la mandíbula, ¿okay? Para tratar. Obviamente, hay movimientos, vamos a ver ahora, que tienen diversas características, donde en cada movimiento los músculos funcionan de diferente forma y simplemente es lo que tenemos que tener el conocimiento de nosotros. ¿Okay? Claro, ¿tienes algo que conversar? Te veo muy inquieto hoy día. No, está bien. Si no, ven y siéntate acá. Me distraes, entonces me confundo y me pongo medio distraído también y no puedo concentrarme en lo que estoy diciendo. No vaya a hacer alguna grosería por ahí después. Muy bien. Dinámica mandibular. Bien, estas animaciones que ustedes observan, lo pueden encontrar en internet, lo pueden encontrar cuando ustedes están ahí revisando algunas presentaciones. Y lo que observamos ahí básicamente pues es que estos esquemas que representan diversos movimientos que hace la mandíbula desde el punto de vista funcional, es decir, cuando la mandíbula hace las funciones propias que debe tener el sistema, que es masticación, por ejemplo, fonación, por ejemplo. Y también hay movimientos aquí, obviamente, que se producen cuando se hacen acciones, que también ya comentamos esto, que son acciones que hace la mandíbula que no tienen un fin específico, ¿no? Y estas acciones, estos movimientos que hace la mandíbula, pero no tienen un fin específico, denominamos que era una parafunción. Entonces, dentro de la función o la parafunción, la mandíbula hace movimientos. Y si la mandíbula hace movimientos, ya hicimos una pregunta al inicio. ¿Qué elemento, quiénes generan el movimiento de la mandíbula? Y si la mandíbula se mueve, obviamente los elementos que están dentro de esta estructura, que son los dientes y las articulaciones, van a tener también ciertas características en cada movimiento, tomando una posición, tomando una situación muy particular. Entonces, estos gráficos y esquemas y ese video que ven arriba no es otra cosa más que la representación, ¿no?, de los diversos movimientos, las diversas acciones que puede hacer la mandíbula desde el punto de vista funcional. ¿Ok? Bueno, ya lo quiere bien, entonces, cuando hablamos de dinámica mandibular, de movimientos mandibulares, es clave entender de que hay tres componentes del sistema estomatognático que están relacionados a esto. ¿Cuáles son esos tres componentes del sistema neuromuscular, los músculos? Los dientes, la presión dentaria y las articulaciones temporomandibulares. Entonces, esos tres componentes. Noto que el periodonto, bueno, aquí el periodonto, entre comillas, como que no participa, pero tiene participación. Pero básicamente estos tres elementos es lo que vamos a analizar. Bien, de estos tres elementos, hay uno de ellos, como ya lo dijimos, que es el que va a dar el movimiento, da la dinámica, genera la fuerza para generar movimiento. ¿Cuál es ese componente? El sistema nervioso. En cambio, las articulaciones y los dientes son elementos pasivos, ya que las articulaciones solitas no se mueven, los dientes tampoco solitos no se mueven, sino ellos son elementos que van a cambiar de posición producto de esta acción muscular. Entonces, vamos a denominar componente activo, genera fuerza, genera movimiento, y movimientos pasivos, que guían los movimientos a determinada posición mandibular dependiendo del movimiento que realicen. Bien, entonces, entendiendo que los músculos son los elementos que van a generar el movimiento, van a generar la fuerza para que la mandíbula se mueva y permita hacer masticación, por ejemplo,
Vamos a recordar un poco acerca de estos músculos. En el ciclo pasado, en anatomía dental y oclusión, y en ciclos más anteriores, de anatomía humana, anatomía aplicada, recordemos que los músculos que se encuentran en la cabeza y que están relacionados al sistema van a recibir diversos nombres o diversas denominaciones. Uno de ellos es los famosos músculos de la masticación. ¿Y cuántos pares de músculos, digo pares porque es para cada lado, se consideran músculos de la masticación? A ver, ¿cuántos pares? Sí, 8. 4 pares, ¿verdad? ¿Cuáles son esos músculos de la masticación principalmente? Macetero, temporal, pterigoideo externo y interno. Pterigoideo interno y pterigoideo externo, o también llamado pterigoideo medio y pterigoideo lateral. No son nombres que pueden encontrar. Perfecto, son 4 pares entonces. Y esos músculos son los que justamente van a ser los responsables de generar los principales movimientos en la mandíbula. La acción propia de cada uno de ellos, sumado a la acción de los otros que contribuyen, haciendo la función entonces del músculo motor principal y motor sinérgico, va a permitir hacer diversos movimientos en la mandíbula. Bien, vamos entonces ahora a recordar pues estos músculos de la masticación. Ya dijimos, son 4 pares de músculos, ¿no?, que están relacionados a él. Repetimos, maceteros, temporales, pterigoideos internos y pterigoideos externos. Estos músculos también se pueden clasificar de otro punto de vista, ¿no?, teniendo en cuenta el tipo de movimiento que pueden generar. Como dice ahí, hay músculos que pueden elevar la mandíbula, obviamente cuando esta está descendida, y hay músculos que pueden descender la mandíbula, ¿no? Entonces se llaman músculos elevadores y músculos depresores. Sin embargo, también hay músculos que pueden hacer otro tipo de movimientos en la mandíbula. La mandíbula puede hacer otro tipo de movimientos, como por ejemplo cuando lo llevo adelante, protrusión, y si vamos a los costados se van a llamar lateralidades, y si la mandíbula regresa a su sitio se va a llamar movimiento retrusivo. Tengan en cuenta y tengan cuidado cuando hablen de movimiento retrusivo. Este movimiento retrusivo, es decir, que la mandíbula va para atrás, se produce ese movimiento siempre y cuando la mandíbula esté en una posición adelantada. Pero de una posición de máxima interpretación, que la mandíbula vaya más atrás, ¿será posible o no? No es. Que la mandíbula no va más atrás en su posición funcional, en su posición recluida. ¿Okay? Va para atrás siempre y cuando la mandíbula haya ido primero hacia adelante. Hay que tener cuidado. ¿Okay? Hay algo que sí puede ir la mandíbula, ¿verdad? No, funcional, muy bien. Entonces, esta es otra forma de ver a estos músculos de la masticación. Muy bien. Vamos a ver el primer músculo. No vamos a recordar pues, aspectos anatómicos de este músculo. Vamos a ver principalmente algunas cosas que sí son importantes para nosotros, dado este aspecto que estamos viendo. En ese video que ven ustedes ahí está mostrado el músculo macetero, y lo que vamos a recordar de cada uno de estos músculos básicamente son 3 cosas. Primero, las inserciones del músculo. Todo músculo tiene 2 tipos de inserción. Una inserción a la que le vamos a llamar inserción fija y otra inserción a la que le vamos a llamar inserción origen y ¿cuál puede ser el otro? ¿Se acuerdan? Origen sería uno, sería la inserción fija, y el otro, la inserción móvil, ¿cómo se llama? ¿Inserción? No, la verdad no recuerdo, pero bueno, para no confundir, vayamos con inserción fija e inserción móvil. A ver, yo tengo acá este brazo estirado, acá tengo un músculo bíceps, ¿verdad? Cuando este músculo se contrae, ¿qué pasa con el músculo? Acorta su longitud. Pero cuando un músculo acorta su longitud, ambos extremos del músculo se mueven o solo uno y el otro se mueve. Solo uno. Entonces, el extremo donde no hay movimiento, esa inserción, ¿cómo la vamos a llamar? Inserción fija. En cambio, el otro extremo que sí genera movimiento del elemento donde está insertado, que es un hueso y se mueve, eso se va a llamar inserción. ¿Okay? Entonces, en el caso del músculo macetero, la inserción fija, ¿cuál será? A ver,
según esa lógica. El arco cigomático. Perfecto. La inserción fija va a ser acá arriba, ¿no? En el arco cigomático, ahí en el video. Vamos a ver, se ve pintado la línea. ¿Otro? Yo traigo cucarachas. No lo mates. Ok. Entonces, otro aspecto que vamos a ver en cada músculo sería la inserción. Está pintado celeste, sería la inserción móvil, ¿no? Que está en la cara izquierda del ángulo de la mandíbula. Otro aspecto que vamos a recordar y analizar del músculo es la trayectoria de sus fibras. Porque va a depender mucho de qué dirección y qué sentido tienen las fibras para que cuando este músculo, lo único que sabe hacer un músculo, ¿qué cosa es? Contraer. Lo único que sabe hacer un músculo, se contrae. Cuando el músculo se contrae, obviamente el movimiento que va a generar es el sentido de la dirección de sus fibras. Entonces el macetero, ¿qué dirección tienen sus fibras? Van a tener una dirección en un sentido vertical. Que ya esto fácilmente lo pueden deducir. Ahí está, esta flechita me indica que este músculo cuando se acorta va a tener un sentido de esta. Si acá arriba la inserción fija y abajo la inserción móvil, ¿cuál de los dos elementos se moverá? ¿Se moverá el cráneo o se moverá la mandíbula? La mandíbula. Nadie lo extraño. Ok, entonces eso es lo que vamos a analizar en cada uno de estos músculos. Entonces el macetero, debido a su inserción y a la dirección de sus fibras, básicamente, ¿qué tipo de movimiento va a producir en la mandíbula? Eleva. Eleva la mandíbula. La contracción de un lado, obviamente la contracción simultánea elevará la mandíbula. Y hay algunos aspectos del macetero, como dice allí, que es el músculo más poderoso que tiene el sistema, genera mucha fuerza, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Muy bien. El otro músculo de la masticación también es el músculo temporal. Este músculo es muy particular porque saben ustedes que tiene tres porciones: temporal anterior, temporal medio y temporal posterior. La inserción fija de este músculo, ahí lo pueden ver, ¿está dónde? ¿Cómo se llama esa zona? ¿Qué nombre tiene esa zona que se va a dar un poquito? Fosa temporal. Muy bien, la fosa temporal. Y la inserción móvil está hacia abajo, ahí lo pueden ver en este video, ¿no? Está en esa parte pintada en celeste. ¿Cómo se llama esa parte? Cuello del con. ¿Apófisis? Ah, ya, apófisis. ¿Apófisis? Coronoide. Muy bien, apófisis Ah, no, el coronoide, cuello por si está acaso. A veces confunden. Claro, coronoides. Estoy diciendo que algunos confunden. Apófisis coronoides, ¿ok? Bien. Este músculo tiene una particularidad, ¿no? Es un músculo bien amplio, que forma de abanico, ¿no? Debemos cerrarlo, recordar. Pero tiene la particularidad que al tener tres segmentos, temporal anterior, temporal medio y temporal posterior, cada segmento, cada porción del músculo temporal es independiente y puede contraerse de manera separada o individual con respecto a los otros segmentos de este mismo músculo. Entonces vamos a tener tres músculos básicamente, que es el temporal anterior, temporal medio y temporal posterior. Y cada músculo va a tener, si ustedes observan, la misma inserción fija, la fosa temporal, la misma inserción móvil, que es la apófisis coronoides, pero la dirección de sus fibras son distintas. El temporal anterior, por ejemplo, ¿cuál es la dirección de sus fibras? De tipo vertical. El temporal medio, de diagonal, tipo oblicuo, y el temporal posterior, de tipo horizontal. Entonces, esta característica de este músculo, cuyas fibras tienen esas direcciones distintas, va a tener la particularidad de que este músculo puede hacer movimientos en la mandíbula cuando se contrae solo el temporal anterior, solo el medio o solo el posterior, hacer diversos movimientos en la mandíbula. Por ejemplo, si se contrae solamente el temporal anterior y estando la mandíbula abierta hacia abajo, ¿qué movimiento producirá? Elevación. Si se contrae solo el temporal anterior. Elevación. Eleva la mandíbula. ¿Okay? Ahora, si la mandíbula está hacia adelante, protruida, y se contrae solo el temporal posterior, ¿qué pasará con la mandíbula? ¿Hacia dónde irá?
hacia atrás, hacia atrás, hace el movimiento de retroacción. Y si se contrae el temporal medio, que es una combinación de ambos, ¿qué movimiento podrá hacer en la mandíbula? Retroacción. La puede elevar y llevar hacia atrás. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que ir ustedes entendiendo y analizando la condición de los músculos ahora desde el punto de vista funcional. Como ven, aquí no estamos viendo inervación, tantas cosas más que ustedes han visto en anatomía, obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo que estamos viendo es describir cada músculo desde un punto de vista funcional. Ahora, este músculo tiene una particularidad, ya lo dijimos, y acá está escrito, porque eso lo dice en su libro. Debido a la característica de que este músculo tiene 3 fascículos y permite pues a la mandíbula hacer variados movimientos, hace que la mandíbula finalmente llegue a acomodarse en una posición cómoda. Y por eso se le da el nombre a este músculo de músculo posicionador de la mandíbula, debido a que tiene esta característica de 3 fascículos. Muy bien, vamos a ver el otro músculo, llamado pterigoideo interno, o también llamado pterigoideo mediano, ¿no? Creo que Dawson le denomina así, pterigoideo mediano, o mejor, no es que otro libro interno. Este músculo, como ven ahí, en otros textos también se le conoce con el nombre de macetero interno, ¿no? Porque está adentro. La eyección y la inserción fija, ahí está en la fosa pterigoidea, la inserción fija arriba, ¿no? Y un poquito de la tuberosidad del maxilar. Y la inserción móvil va a estar pues en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Y este músculo, como ven ahí, es la inserción móvil, perdón, ¿no? En la parte interna de la mandíbula, y son 2 músculos, derecho e izquierdo. La dirección de sus fibras de este músculo, como ven ustedes, es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Pueden observar ustedes ahí en esta imagen una visión retrospectiva de estos músculos que nos indica la dirección de sus fibras. La contracción simultánea de estos músculos, entendiendo que su inserción fija está aquí y la móvil está acá, cuando la mandíbula está descendida, ¿qué movimiento hará? Eleva la mandíbula. También es un elevador de la mandíbula. Pero atiendan aquí con cuidado. Son 2 músculos. Cada músculo es independiente. Se puede contraer el del lado izquierdo y el del lado derecho no. Si se contrae solo este músculo del lado derecho, por ejemplo, ¿qué pasará con la mandíbula? ¿Hará algún tipo de movimiento? para lateral, Se va a ir a ese lado. Ese movimiento, ¿cómo se llama? lateral. Entonces, el pterigoideo interno contribuye, cuando se contrae uno solo, a hacer un movimiento de la mandíbula. ¿A qué lado? Si se contrae este músculo, que es el del lado derecho, la mandíbula ¿hacia dónde va? Al lado contrario, hacia el lado izquierdo. Si se contrae el pterigoideo interno del lado izquierdo, la mandíbula ¿a qué lado va? Al lado derecho. Entonces, el músculo que se contrae es el músculo opuesto a donde la mandíbula se dirige. A ver, yo me dirán de frente. Este es mi lado izquierdo y este es mi lado derecho. Si yo muevo mi mandíbula a la izquierda, ¿cuál de mis pterigoideos internos está contrayendo? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿No te quedó claro? ¿De nuevo? Ahí veo que estás. Este es mi lado izquierdo. Este es mi lado derecho. Si yo hago un movimiento hacia el lado derecho, ¿cuál pterigoideo se está contrayendo? ¿Este que es el derecho o el izquierdo? El izquierdo. ¿Okay? Entonces la mandíbula va al lado contrario del movimiento. Ahí está. Pueden ver el gráfico, creo que la deducción es muy sencilla. Muy bien, entonces la contracción unilateral, como dice ahí, va a producir un movimiento de lateral al lado opuesto del músculo que se está contrayendo. Bien, finalmente tenemos el otro músculo pequeñito, el más pequeño de todos, pero tiene importancia en la dinámica, ya vimos la vez pasada en ATM, es el pterigoideo externo. Ahí ven, tiene la inserción fija de sus 2 fascículos en la cara externa de la apófisis pterigoides, ahí lo pueden observar, fascículo superior, fascículo inferior, ¿no? Y hacia atrás, la inserción móvil de este músculo va a tener 2 lugares. El pterigoideo externo inferior se va a insertar, como dice aquí, en el cuello del cóndilo. Ahí está, ahí lo ven, en esa partecita celestita que está pintado en esa animación. Y el fascículo superior del pterigoideo externo, ahí lo pueden observar, miren, ese es el fascículo
músculo inferior se inserta en el cuello y ese que está cogiendo ahorita es el fascículo superior. ¿Dónde se inserta el fascículo superior? ¿Qué estructura es esta? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa estructura que está arriba del cóndilo? ¿Cómo se llama esa estructura que está arriba del cóndilo? ¿Lo ha pasado lo vimos? El disco articular. Entonces el periodo externo, vamos a verlo en programas, se inserta en el disco articular. Eso hay que recordar eso, yo creo que eso lo vimos la vez pasada con bastante detalle. Entonces, este músculo tiene sus dos fascículos, ahí está. La inserción fija está aquí en la cara externa de la posteriores, ahí está. La inserción superior, el fascículo, el periodo superior va acá, el inferior va acá, inserción fija. Y la móvil va a tener dos lugares distintos, que va hacia atrás. El fascículo inferior del periodo externo se va a insertar en el cuello del cóndilo, ahí lo van a ver ahorita en esta imagen celestita, y el fascículo superior se inserta o se continúa con otra estructura anatómica que vimos la vez pasada, que es el disco articular. Entonces, cuando hablamos de dinámica mandibular, el músculo pterigoideo externo o el fascículo que va a participar en los movimientos no es el fascículo superior. ¿Cuál fascículo va a ser? El inferior. ¿Okay? Porque el superior participa en acomodar el disco, ¿se acuerdan la vez pasada? Cuando el disco está regresando, ¿no? El disco se tensa, se acomoda en su sitio, y es ahí cuando se contrae el pterigoideo externo superior, ¿no? Es un músculo acomodador del disco, así también se le llama, al pterigoideo externo superior. Bien, entonces, bueno, ahí está el inferior, y vamos a ver ahora algo más interesante. Esa flechita amarilla nos está indicando la dirección y la posición del músculo pterigoideo externo inferior. Inserción fija acá, la posteriores, inserción móvil, donde en el cuello del cóndilo. Sus fibras van de atrás hacia adelante. Si este músculo se acorta, se cambia su longitud, haciéndose más pequeña, ¿qué se mueve? ¿El cráneo va para atrás o los cóndilos van para adelante? Los cóndilos van para Los adelante. cóndilos van para adelante. Y si los cóndilos van para adelante, ¿qué movimiento posible puede hacer la mandíbula? Protrucción. Protrucción. Y si se acompaña de un músculo de acá, ¿qué puede hacer? Apertura. Entonces, estos músculos pterigoideos externos inferiores, simultáneamente, cuando se contraen al mismo tiempo, pueden hacer movimiento de protrusión o movimiento de Apertura. Pero si se contrae uno solo, se contrae solo el lado derecho, ¿qué pasará con este cóndilo? Se va a mover. Y el otro, que no se ha contraído, ¿qué pasa? Simplemente rota. Entonces, ¿qué movimiento producirá? Lateralidad. Lateralidad, conjuntamente con el otro músculo que vimos hace un momento. Entonces, ahora entiende, hay músculos que hacen el movimiento y otros que ayudan al movimiento. Entonces, de ahí el término de músculo motor principal, que es el que hace el movimiento principalmente, y los otros músculos que ayudan a ese músculo a complementar el movimiento, llamados símbolos. ¿Okay? Entonces, vamos sumando conceptos entendiendo lo que estamos. ¿Cuál entonces sería ahí? Bien, entonces, como dice ahí, la contracción unilateral de algún músculo va a generar un movimiento de lateralidad y, como siempre, al lado contrario del músculo que se contrae. Si se contrae el derecho, la mandíbula va al izquierdo. Si se contrae el izquierdo, la mandíbula va hacia la derecha. Pero si se contraen ambos fascículos, este músculo va a hacer que la mandíbula descienda, generando apertura y o movimiento de protrusión. Ahora, el pterigoideo externo superior, ya lo describimos la clase pasada, básicamente es un músculo que se va a encargar de acomodar el disco en la fase final del cierre. Está más relacionado a la articulación temporomandibular que a los movimientos mandibulares, ¿no? El que genera movimiento mandibular, entonces, en cuanto a este músculo, es el pterigoideo externo inferior. El superior solo acomoda el disco. Muy bien, ahí lo tenemos, tensor del disco, ¿no? Tensor o acomodador del disco, como dice Ocos. Muy bien. Otros músculos que participan también en la dinámica mandibular, no solamente son estos cuatro, a los cuales se denominan músculos de la masticación, sino también hay músculos en otras regiones, básicamente debajo de la mandíbula, que estando en relación con un elemento óseo que está aquí, ¿cómo se llama este huesito que está acá? Hyoides, ¿no? Acá. Se van a denominar músculos suprayoideos o músculos infrayoideos.
Estos músculos también juegan un papel importantísimo dentro de la dinámica mandibular. Y vamos a ver aquí ahora, vamos a hacer un experimento, llamémosle así entre nosotros, para entender la importancia que tiene este huesito y los músculos que están aquí en los músculos. Bien, a ver, vamos a hacer algo interesante. Todos junten sus dientes despacio, junten un poquito de saliva, y cójanse despacio acá, esta parte de aquí donde está el ioides, ¿no? Se nota claro, los varones lo tenemos más desarrollado esta parte, las mujeres no tanto, pero sí se puede encontrar aquí, ¿no? Ahí sujeten, se nota la bolita, la famosa manzana de Adán, ¿no? ¿Dónde está el ioides? Yo no tengo. Y junten sus dientes, y si ya tienen la salivita junta, atentos, van a pasar la saliva, pero sientan que pasa, ¿no? Y si me ven a mí, ¿qué pasa con esto? Ah, se va para Se arriba. levanta y se mueve. Se levanta y se mueve. Perfecto. Primera situación. Cuando pasamos la saliva, este ioides, ¿qué va a pasar? Sube y baja. ¿Qué acción funcional estamos haciendo cuando pasamos la salida? O como dicen que está comiendo su sándwich ahorita, al masticar ella, deglutir eso, ¿no? ¿Qué acción se llama eso? ¿Qué es la acción funcional que estamos haciendo? Deglución. Cuando hacemos la deglución, los músculos supra y infraioideos funcionan. Pero atentos. El ioides, ¿qué pasa? Sube y baja, ¿verdad? Cuando hacemos esta deglución. Para que el ioides suba, pueda permitir al esófago dilatarse y pasar el alimento, el ioides sube, el esófago se dilata, pasa el alimento y luego baja y se cierra. Es la dinámica funcional de la deglución. Para que el ioides suba, para que pueda subir el ioides, habrá algún músculo que lo jala hacia arriba, o algunos músculos que lo jalan al ioides hacia arriba. ¿Qué músculos serán? ¿No serán estos que están allí? Estos que están acá, ¿no? Todos estos que están aquí. ¿Cómo se llaman estos músculos que están arriba del ioides? Los supraioideos. Entonces, en el momento de la deglución, estos músculos supraioideos van a tener como inserción fija, ¿cuál? La mandíbula o el ioides, cuando hacemos deglución. ¿Cuál será la inserción fija? ¿La mandíbula o el ioides? ¿Quién se mueve? El ioides. Dijimos que la inserción fija es donde no se mueve. Donde se mueve la inserción móvil. Si el ioides sube, entonces ¿cuál será la inserción fija? La mandíbula. Y el ioides será inserción móvil. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento de la deglución, estos músculos tienen inserción fija acá arriba e inserción móvil abajo en el ioides. ¿En qué función? Repito, deglución. Vamos a hacer otra cosa ahora. Nuevamente, de sus dientes, despacio, ya no ponen saliva, eso va a pasar, ya deja de comer de cereal, ya no vas a deglutir. Cogemos nuevamente el ioides, ¿sí? Otra vez. Y ahora vamos a hacer otra acción, otro movimiento. Vamos a bajar la mandíbula. ¿Qué pasa con el ioides? Quieto. Comparado con el movimiento anterior que hicimos de deglución. No tiene ¿Se mueve bastante o ya no se mueve casi nada? No tiene ya no se mueve casi nada. En ese momento, ¿qué ocurre entonces? Cuando la mandíbula baja, el ioides ahora se queda quieto, ¿verdad? Se queda quieto para que la mandíbula pueda bajar. Entonces, para que la mandíbula pueda bajar y estos músculos puedan hacer que la mandíbula baje, ¿cuál será la inserción fija ahora? ¿El ioides o la mandíbula? Ahora es el ioides. El ioides ha quedado fijo para que se contraigan esos músculos y la mandíbula pueda bajar. Entonces, estos músculos supraioideos creen que sea importante o no dentro de la dinámica mandibular. Claro que sí, porque participan en movimientos en dos funciones distintas, en la deglución y cuando la mandíbula baja, ¿qué movimiento mandibular está haciendo con la mandíbula baja? Apertura. Entonces, estos músculos, como dice acá, ¿creen ustedes que deberíamos considerarlo o no dentro de la dinámica mandibular? Por supuesto que sí. Entonces, esto hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta que estos músculos pueden cambiar su inserción fija móvil dependiendo de la acción o el movimiento que realicemos, ya sea deglución o sea apertura bucal para hacer masticación o para hablar con otra función, ¿no? Muy bien, ahora sí, habiendo recordado esto, ¿no?, de lo que es la dinámica
la acción de los músculos. Han visto que hemos reclutado los músculos, pero no desde el punto de vista anatómico, sino funcional. Es importante que ustedes tengan en cuenta esto: trayectoria de fibras, inserción fija, inserción móvil, y tengan cuidado que son pares siempre. Si se contrae de un solo lado, puede ser que la mandíbula solo haga un movimiento, pero si se contraen ambos, puede generar otro tipo de movimiento, ¿no? Lo hemos ido diciendo lentamente para que ustedes tengan ese raciocinio. Vamos a sumar ahora entonces a el análisis del movimiento, los movimientos mandibulares, entendiendo cómo están los músculos, como hicimos la pregunta, qué pasa con las articulaciones temporomandibulares en cada movimiento y qué pasa con los dientes cuando ocurre algún tipo de movimiento. Vamos a analizar el primer movimiento, que es la apertura bucal, que fue pregunta para los chicos, ¿no? La posición fue mujeres, ¿sí? Y este es de los varones. Muy bien, entonces ahí tenemos este videito donde están viendo una chica, una niña haciendo un movimiento de apertura, ¿no? Y si ustedes observan la apertura bucal, cuando lo hacemos nosotros, no lo hacemos de una sola trayectoria. La apertura bucal tiene dos momentos. Un primer momento que ven ahí en el video hasta ese momento, y luego viene un segundo momento al cual le vamos a llamar máxima apertura. Apertura inicial y máxima apertura. ¿Ven? Apertura inicial y luego máxima apertura. En todo caso, si me quieren ver a mí, apertura inicial y luego máxima apertura. ¿Ok? ¿Ya? Entonces todos podemos hacer eso. ¿Por qué tenemos que analizar la apertura de esta forma? Porque en cada etapa de la apertura bucal, los músculos, las articulaciones y los dientes van a tener diferente forma de relacionarse. Y vamos a ir deduciendo, analizando, de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento. Vamos a ver la apertura inicial. La apertura inicial, ¿qué significa? Que la mandíbula desciende una distancia aproximada, pero que en ese momento en que la mandíbula desciende, a nivel de la articulación, los cóndilos solamente van a producir un primer movimiento para el cual están capacitados. Rotación. Los cóndilos, ¿qué tipo de movimientos podrían hacer? Rotación y traslación. ¿Cuáles son los dos movimientos? Rotación y y traslación. Entonces, cuando hacemos la apertura inicial, los cóndilos van a hacer solamente el movimiento de rotación. Los cóndilos no están saliéndose de su sitio en la apertura inicial. Están dentro de la cavidad glenoidea, solamente rotan. Ok. Entonces, si la mandíbula desciende un poquito y los cóndilos solamente rotan, acuérdense, ¿qué músculos jalan la mandíbula para que este baje un poquito y los músculos solamente, los cóndilos solamente roten? ¿Qué músculos jalan la mandíbula hacia abajo para abrir la mandíbula, pero haciendo que los cóndilos solamente roten? Estos que están aquí. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Los suprayoideos. Entonces, en la apertura inicial, los músculos que inician la apertura produciendo solo rotación de cóndilos van a ser los músculos suprayoideos. ¿Cuáles son los suprayoideos? Miloyoideo, genioideo, diente gástrico, creo que mal no me acuerdo, son los que están ahí. Bien, entonces, en la apertura inicial, ¿qué va a pasar? Contracción de qué músculos. ¿Cuál es el motor principal? Los suprayoideos. Para que el yoide se mantenga firme y no se vaya y no se mueva, los músculos debajo del yoides, ¿qué van a hacer? El yoide se mantenga firme. Entonces, ¿estos músculos están contribuyendo a que estos músculos no se muevan? Claro que sí. Esos músculos entonces harían el papel de simétricos. Finalmente, cuando este músculo se contrae, la mandíbula desciende un poquito, los cóndilos que hacen solamente rotan. Y los dientes en la apertura inicial, ¿qué pasa con los dientes? ¿En qué posición están primero? Máxima intercrustación. Y cuando hacemos apertura inicial, ¿qué pasa con los dientes? Se separan. ¿Cuántos se separan? Aproximadamente 10 a 15 milímetros adelante. Apertura inicial. Muy bien. Entonces ahí tenemos la primera etapa de la apertura. Segunda etapa, la máxima apertura. Cuando hacemos la máxima apertura, todo esto cambia. ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa, los cóndilos ya no rotan.
¿Qué va a pasar con los cóndilos ahora? Se trasladan. Entonces, si los cóndilos se van a trasladar, van a estar de la cavidad ganglionar hacia adelante, para que los cóndilos puedan salir hacia adelante, moverse de atrás hacia adelante, alguien lo tiene que jalar. ¿Qué músculos jalan a los cóndilos? ¿De acuerdo? ¿Qué músculos? Los más chiquititos. ¿Cuáles son esos músculos? Pterigoideo externo e inferior. Entonces se contraen los dos pterigoideos externos inferiores y ¿qué va a pasar con los cóndilos? Van hacia adelante. Como consecuencia de eso, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Se va a abrir mucho más. ¿Ok? Entonces, en esta segunda etapa de la apertura bucal, el músculo motor principal, ¿cuál será ahora? Ya no serán los pterigoideos. ¿Cuál será el motor principal? El principal músculo que hace ese movimiento. Pterigoideos externos, de ambos lados. Los cóndilos, ¿qué movimiento hacen? ¿Se cortan o se trasladan? Trasladan. Se trasladan. ¿Okay? Hay traslación de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Y los dientes, ¿qué pasa con los dientes en la máxima apertura? En la apertura inicial, ¿qué pasó con los dientes? Se separaron, ¿verdad? ¿Cuándo? 10 a 15 milímetros más o menos. En la máxima apertura, ¿qué va a pasar con los dientes? ¿Qué pasa? Se separan más, mayor apertura. ¿Cuánto se separa? 45 a 55 milímetros más o menos. ¿Okay? Observa, apertura inicial. Máxima apertura. Observen acá, vean cómo mis cóndilos se mueven. Ahí está, lo que estoy diciendo, creo que en mí podemos observar claramente. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como se realiza el movimiento de apertura. Si un paciente viene, ahora la doctora, no puedo, doctor, habla más, no puedo, a ver, lo voy a abrir. Doctor, me duele. Ok, hay dolor en ese paciente y no puede hacer apertura bucal. Y si le duele, ¿por qué creen que le duele y cuál podría estar generando el dolor y que limite la apertura de ese paciente? El músculo. Puede ser los músculos. Primera opción, muy bien. ¿Qué puede estar pasando con el músculo? Está contracturado, está con espasmo. ¿Por qué un músculo se espasma, se contractura? Porque toda la noche ha estado luxando. Y al día siguiente usted se va a un gimnasio. Pero en un gimnasio hacen pesas o las chicas hacen cositas. ¿Cómo amanecen al día siguiente? No quieren ni caminar, por eso nunca van al gimnasio. Ay, sí. ¿No? Todos los días al gimnasio, vamos solo día, pues ya no van, pagan por gusto, pasa todo. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Hay dolor, eso es contractura muscular. Eso está pasando en el paciente. Ojo, paciente, oye, contractura muscular, ven para acá. ¿Cómo sé que el paciente tiene contractura muscular? Ustedes han visto cuando van al gimnasio, ¿acaso se dejan tocar? No, porque si les aplastan el músculo, ¿qué pasa? Pues, no, ¿okay? Entonces, si yo palpo ese músculo, ¿qué va a sentir el paciente? Ok, viene el paciente, ahora el otro, no puedo, doctor. A ver, presiona el músculo y no le duele nada. Entonces, ¿el problema será muscular? No. ¿Cuál será el otro problema entonces? Posible problema. Y el problema articular, principalmente, lo vamos a ver más adelante. Por eso le dije que es importante que sepan esto. Cuando hagamos la segunda clase, vamos a ver qué pasa con la articulación. ¿Por qué no puede el cóndilo trasladarse cómodamente y hacer que el paciente no abra la boca? Hay una estructura llamada disco que se sale de su sitio, genera una traba y por eso no puede. Una característica de este problema articular, ¿cuál es? Cuando repuesto al paciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a sentir ustedes cuando abre la boca? Un sonido. ¿Cómo se llama ese sonido? Clic o clic. Entonces, si yo quiero diagnosticar eso en mi paciente, ayudar, va, lo más importante, ya sé, doctor, el problema es articular, muy bien. ¿Y ahora qué hacemos con ese paciente? Sí, tienes un problema articular, ok, ya, doctor, ya, ayúdenme, es dentista, ¿qué me va a hacer? Quiero que me cure. ¿Qué harían ustedes? Doctor Pérez, sí, tengo un pacientito, puede ustedes lo ayuden, tienen que hacer. Aprenderán a hacer eso también más adelante. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan esto. Sepan cómo es la normalidad, la fisiología del movimiento mandibular, porque esto lo van a ver ustedes con sus pacientes cuando tengan problemas de trastornos temporomandibular. Si el problema es muscular, ¿qué hacemos? Hay que ver qué tipo de alteración tienes. Una contractura muscular, ¿qué hay que hacer cuando hay una contractura? ¿Cómo se curan después de ir al gimnasio? Proteínas. Puedes tomar analgésicos, pero para que no siga doliendo, ¿qué hacemos? Masajitos, pañitos de agua caliente, ¿no? Masajes, fisioterapia, para ayudar y obviamente un relajante muscular también puede ayudar. Pero para saber eso, ¿qué necesitamos? Diagnosticar y ver qué está pasando. Y si en los dos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a un brujo para que pasen el huevo, porque ese paciente que tenga articulación y músculos le están haciendo contigo. Muy bien. Este cuadrito entonces nos ayuda a ver
músculos suprayoideos para la apertura inicial, pteroideos externos para la máxima apertura y los infrayoideos son músculos fijadores o también llamados músculos sinérgicos. Bien, vamos a ver ahora el movimiento contrario, mucho más sencillo. Cuando la mandíbula está descendida, abierta, ahora se va a elevar, ¿no? Estamos en la máxima apertura, donde el cóndilo está fuera de su sitio, los dientes están con 45 milímetros abiertos, ahora la mandíbula se eleva. Para que la mandíbula se eleva, ya hemos dicho, son muchos músculos los que van a ayudar a que la mandíbula se eleve. ¿Y por qué tantos músculos ayudan a que la mandíbula se eleve? Para la apertura han visto solamente los suprayoideos y pteroideos externos, los músculos más chiquitos. Pero para el cierre, para elevar, muchas funciones maceterón, los temporales, los pteroideos internos. 3 músculos para elevar la mandíbula. ¿Por qué? ¿Por qué tantos músculos para elevar la mandíbula? Porque la mandíbula solamente sirve para elevar. ¿Para qué más sirve la mandíbula cuando cerramos? Para masticar, triturar. ¿Necesitamos qué cosa? Fuerza. Entonces, para generar más fuerza es por eso que hay más músculos que actúan en el cierre. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes. En el cierre, entonces, ¿qué músculos serían los que hacen este movimiento? Maceteros, temporal anterior y los pteroideos internos, que ahí no se ven. Esos serían los motores principales. Los sinérgicos, ¿cuáles serían? El temporal medio, por ejemplo, ayuda a elevar la mandíbula, o ese motor principal sería un músculo sinérgico. ¿Qué pasa con los cóndilos en el cierre? ¿Dónde están cuando la mandíbula está abierta los cóndilos? Están hacia adelante. En el cierre, ¿qué pasa? ¿Los cóndilos a dónde van? Atrás y arriba. Regresan a la cavidad renal. Y los dientes que están separados 45 milímetros en la fase final del cierre, ¿cómo llegan a terminar los dientes? ¿En qué posición? ¿Cómo se llama esa posición? Máxima intervención. ¿Ok? Entonces, en el cierre, esa sería la valoración del movimiento mandibular. Bueno, ahí tenemos temporales, motores principales, maceteros, pteroideos externos y bigástricos fija, son sinérgicos para este movimiento. Este cuadrito lo pueden ver en Hawkinson, así que ahí lo vemos. Bien, vamos a ver ahora otro tipo de movimiento. Este es un movimiento, no es complejo, pero ya si ya han entendido apertura y cierre, eso no es difícil de ver. Pero presten atención porque aquí sí hay que tener cuidado, sobre todo como dijimos hace un momento, si se contraen los músculos de un solo lado, la mandíbula ¿a dónde va? Al lado contrario. Si se contraen del lado izquierdo, la mandíbula ¿a qué lado va a ir? Al lado derecho. Si se contrae al lado derecho, la mandíbula va al lado izquierdo. Pero vamos a verlo un poquito más claro. Bien, estamos viendo aquí entonces los movimientos de lateralidad. ¿Sí? Lateralidad. En esta animación, en estos esquemas que tenemos aquí, está representando el movimiento de lateralidad hacia el lado derecho. ¿Okay? Esto está representando movimientos hacia el lado derecho. ¿Okay? Del lado derecho, del lado izquierdo para este. Cuando hacemos un movimiento de lateralidad hacia el lado derecho, vamos a ver primero qué pasa con los cóndilos como están aquí, ¿no? Este es el esquema de la mandíbula visto en un plano horizontal o cruzal y este visto en un plano frontal. Para que sea más claro, vamos a verme aquí mejor, ¿no? Estos son mis cóndilos, estoy en máxima interpretación. Voy a hacer lateralidad a este lado derecho. Pero ¿qué pasa con mis cóndilos? O sea, cuando hago lateralidad, este cóndilo rota y este cóndilo ¿qué pasa? Se traslada, ¿sí? Muy bien. Para que el cóndilo rote, ¿algún músculo hace que rote? Ningún músculo hace que rote. Entonces, ¿por qué rota este cóndilo? Porque como es un solo hueso, el otro cóndilo al trasladarse, ¿qué pasa con este? Rota. Entonces, el único cóndilo que se mueve, ¿cuál es? El del otro lado. Para que este cóndilo pueda avanzar hacia adelante y hacia adentro, alguien lo tiene que jalar. ¿Se acuerdan quién jalaba? El músculo más chiquito. ¿Cuál es? Pteroideo Externo externo y y inferior. inferior. Pero mi mandíbula, ¿hacia qué lado está yendo? Hacia el lado derecho. ¿Cuál pteroideo externo inferior se contrae? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El izquierdo. Músculo del lado contrario. Entonces, el músculo motor principal, como ven aquí, es el pteroideo externo del lado contrario al movimiento. ¿Sí? Entonces, si se contrae el del lado derecho, la mandíbula irá a la izquierda. Si se contrae el izquierdo, la mandíbula irá al lado derecho. Eso para la lateralidad. Hay que tener en cuenta también lo que dice acá. Entendiendo este tipo de movimiento, se va a denominar el lado hacia donde va la mandíbula, hacia donde se dirige la mandíbula, se va a llamar lado de trabajo. Eso es un término que ustedes ya conocen, hemos visto en la articulación dental.
Pero aquí, bueno, no le vamos a llamar guía, le vamos a llamar lado de no trabajo al cóndilo o al lado hacia donde la mandíbula no va. A ver, si yo hago lateralidad derecha, ¿cuál es el lado de trabajo? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El derecho. Si hago lateralidad izquierda, ahora el lado de trabajo es el izquierdo y el derecho es no trabajo. Cuando hago lateralidad derecha, ¿cuál es el cóndilo de trabajo? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. Cuando hago lateralidad derecha, ¿cuál es el cóndilo de trabajo? ¿El derecho o el Izquierdo. izquierdo? El derecho, porque ese lado se llama derecho. ¿Okay? Lado derecho es lado de trabajo. De rotación. Si la mandíbula va a la derecha, todo lo del lado derecho se llama lado de trabajo. Y todo lo del lado izquierdo, lado de no trabajo. Repito nuevamente, si hago una lateralidad derecha, ¿cuál cóndilo o el cóndilo derecho, cómo se llama? ¿Trabajo o no trabajo? Trabajo. Trabajo. ¿Okay? El cóndilo de trabajo en una lateralidad derecha, ¿rota o se traslada? Rota. Rota. Entonces, en una lateralidad, el cóndilo de trabajo, ¿rota o se traslada? Rota. Solamente rota. Si yo hago lateralidad izquierda, ahora, ¿cuál lado es de trabajo? ¿El izquierdo o el derecho? Izquierdo. Izquierdo. Este cóndilo que está haciendo acá, ¿está rotando o se está trasladando? Rotando. Está rotando. Entonces, en una lateralidad, el cóndilo de trabajo rota. ¿Y el otro cóndilo qué hace? Traslada. Se traslada. ¿Ok? Vengan aprendiendo. Y pueden ir viendo. Entonces ya tenemos músculo y cóndilos en lateralidad. Si les ponía esta pregunta en el pasito, nadie lo respondía. En cambio, apertura y profusión, sí, me imagino que algo deben haber mucho. ¿Cómo saber haber visto y qué van a haber escrito? ¿Ok? Algo de lo que dijimos, la prueba. Para terminar, los dientes. A ver, en una lateralidad, los dientes, ¿cómo participarán? Pregunta sencilla. Si hago lateralidad izquierda, ya sé que mi pterigodeo externo derecho se contrae y mi mandíbula va a la izquierda. Mi cóndilo de trabajo, que es el izquierdo, está rotando. El derecho se está trasladando. Los dientes. ¿Cómo participan los dientes en una lateralidad? El canino. ¿Hay contacto o no? Sí, ¿Pero del de qué canino. dientes? Del canino. Solamente los Caninos. ¿Cómo se llama ese tipo de contacto? Cuando solamente hay contacto de los caninos se llama guía canina. Entonces, en una lateralidad, la guía canina va a estar dado por los dientes de trabajo o los caninos de no trabajo. Trabajo. De trabajo, hacia donde va la mandíbula. ¿Okay? Entonces, ahí pueden verse por la imagen. Ahí pueden ver ustedes, sale de rojito, los caninos del lado de trabajo. ¿Ok? Entonces, en el lado de trabajo, el cóndilo rota, los caninos son los que van a guiar el movimiento, y en el lado de no trabajo está el músculo que se contrae y ese cóndilo se traslada. Dependiendo de qué lado se haga la lateralidad, ¿no? Ordenen un poquito sus ideas para no confundirlos. Entonces, recuerden, lado de trabajo, lado hacia donde va la mandíbula, y lado de no trabajo, el otro lado a donde la mandíbula va. ¿Ok? Bien. Listo, entonces ahí tenemos movimiento de lateralidad. Lado de trabajo, lado de balance, músculo temporal, del balance, el pterigodeo externo, motor principal, y el pterigodeo interno, que es un motor, un músculo cinético. Bien, protrusión, para ahí terminar. Pregunta que debieron haber respondido las chicas. Protrusión, es aquel movimiento donde la mandíbula va hacia adelante. Y ahí tienen el gráfico y ahí tienen ese video. Ok, a ver, muy rápido. Para que la mandíbula vaya adelante, déjenme la imagen, clarito. Para que los cóndilos avancen hacia adelante, ¿qué músculo debe jalar a los cóndilos? ¿Qué músculo jala a los cóndilos? Pterigodeo externo. Pterigodeos externos Inferiores. Ambos tienen que contraer. Porque si se contrae uno solo, ¿qué pasa con la mandíbula? Hace lateral. ¿Okay? Si se contrae uno solo. Pero si se contraen los dos, ¿qué va a pasar con la mandíbula? Va hacia Adelante. el cóndilo va hacia abajo. Pero ¿qué puede pasar con la mandíbula si se contraen ambos cóndilos? Se pone la apertura máxima, Sí. la mandíbula Va. desciende. Pero para que haga un movimiento de protrusión, la mandíbula tiene que ir de frente, ¿sí? Recto. Entonces, si hay un músculo que saca los cóndilos, lo lleva hacia abajo. Pero la mandíbula puede ir hacia abajo. Para que no se vaya hacia abajo, sino vaya de frente, alguien tiene que jalar a la mandíbula
para que solamente vaya de frente. Macetero. ¿No? Para que vaya de frente, alguien lo tiene que jalar para que Macetero. vaya de frente y no se vaya hacia abajo. ¿Quién jalará la mandíbula Macetero. para que vaya hacia adelante? Es un músculo que Macetero. ¿cómo se llama? Macetero. Entonces, la protrusión va a tener como componente muscular, motor principal, pterigoideos externos inferiores y macetero. Ah, los dos son los... ¿Y los temporales también se cuentan? ¿Perdón? Los temporales. No, como motor principal, o sea, los que hacen ese movimiento serían maceteros y pterigoideos externos inferiores. El temporal anterior funciona como cinético, los pterigoideos internos como cinéticos. Por eso la idea de clasificar, muy buena su pregunta, músculos motores principales y cinéticos. ¿Cuál es el primero que lleva la mandíbula hacia arriba? El más poderoso, macetero. ¿Y el temporal doctor? Sí, claro que sí, pero no como motor principal, sino como cinético. Ya fui. Entonces, ahí tenemos músculos motores principales del movimiento de protrusión, pterigoideos externos inferiores y maceteros, ¿no? De ambos lados. Los cóndilos, ¿qué pasa en la protrusión? ¿Rotan o se trasladan? Traslada. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. Y hacia adelante. ¿Y los dientes? ¿Y si ¿qué puse pasa? ese ojo ¿Qué pasa sobre- con los dientes? ¿De máxima interpretación? No. ¿Cómo terminan los Desocluye. dientes? Desocluye. Dos posibilidades, si pueden responder. Una de ellas, ¿cuál puede ser? Esta posición. ¿Cómo se llama esta posición? Vis a vis. Vis-a-vis. O la otra posibilidad, ¿cuál es? Relación invertida. Invertida. Movilidad invertida. Invertida. ¿No? Puede ser otra posibilidad. Depende del límite de la protrusión. Generalmente el límite funcional, ¿cuál es? Vis-a-vis. Vis-a-vis. Generalmente. Pero si he puesto más allá de protrusiva o movilidad invertida, es válido. Como ven, Sí, puesto, ha salido más de lo eso así. entonces sería la función o la participación de estos tres elementos en protrusión. Bien, ahí tenemos protrusión, pterigoideos externos internos, maceteros superficial, temporales anteriores y medios, retrusión A. Como consecuencia, ¿no?, de que la mandíbula está en una posición adelantada, de hacia adelante, para que la mandíbula regrese a su lugar, ese movimiento se llama retrusión. Repito una vez más, la retrusión de la mandíbula solo es posible y solo se da siempre y cuando la mandíbula esté adelantada. Ahorita todos ustedes están en máxima interpostiración. ¿Pueden llevar su mandíbula más atrás? Imposible. No hay nadie que lo lleve más atrás. No hay ningún músculo, nadie que lo empuje para atrás. Entonces la retrusión será sí, pero ¿cuándo? Cuando previamente la mandíbula está adelantada. Si yo estoy con protrusión, retruyo mi mandíbula, perfecto. Ahora, la pregunta es, para que la mandíbula regrese a su sitio estando protruida, alguien lo tiene que jalar. ¿Quién jalará la mandíbula para que vaya para atrás? A ver. Pterigoideo Temporal. ¿Cuál temporal? Temporal Medio. posterior. Porque se acuerdan que aquí está. Este es Ah, la claro. apófisis coronoides. Acá hay un fascículo. Ok, hay un fascículo, ¿no?, que va con sus fibras casi horizontales hacia atrás, y si se contrae, obviamente, si el cóndilo está adelante, ¿qué va a pasar con los cóndilos? Van hacia atrás. Entonces, en la retrusión, músculo motor principal, temporales posteriores. Y los otros músculos, macetero, temporal anterior y medio, serán músculos cinéticos, ayudan a la mandíbula hacia atrás. Los cóndilos, ¿qué pasa? Están adelante, ¿a dónde van? Hacia atrás y hacia la cavidad glenoidea. Y los dientes, que están en vis-a-vis o movilidad invertida, ¿cómo terminan? En máxima intercutilación. Pasa, escribe. Solamente estamos describiendo lo que hacemos. No estamos aprendiendo ni memorizando nada. Solo describiendo lo que ustedes todos hacemos cotidianamente. Bien, entonces ahí tenemos el análisis en la dinámica mandibular, que es el objetivo de esta sesión. Así, no lo veo complejo, no lo veo complicado. Las lateralidades de repente un poquito que nos marean, pero si lo ven con paciencia, lo analizan, fácilmente podemos comprenderlo. ¿Okay? No hay que memorizar nada aquí, solo deducir, ¿no? Pensar qué músculo tengo, cuál se contrae, mi mandíbula va a este lado, ok, se contrae de aquí, perfecto, lado de trabajo, lado de no trabajo, cuestión de ordenar las ideas. Entonces, de esa forma hemos ordenado y analizado estos 4 movimientos mandibulares, que son los principales, y que se realizan constantemente. Cada vez que masticamos, ¿haremos movimiento de apertura, cierre, protrusión, lateralidad? Claro que sí, repetitivamente. Entonces, estos músculos están
funcionando, acá aumenta. Mis códigos están cambiando de posición constantemente. Y mis dientes también están contractando. Más BMI a borre o vía canina, etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes, todo esto se da cotidianamente, funcionalmente. Y lo que me comentaba Fernando temprano, doctor, en el examen eran movimientos, como dijiste, bordeantes y funcionales. Ok, ¿a qué se refiere esto? Con estos términos. Los movimientos funcionales, como dice acá, son aquellos todos movimientos que se producen cuando la boca del sistema hace función. ¿Qué función? Por ejemplo, ya sabemos, masticar o hablar. Cada vez que masticamos, nosotros movemos la mandíbula, como hemos visto, abrimos, cerramos, llevamos adelante, a los costados, lateralidad, producción, etc., para triturar los alimentos. Pero estos movimientos funcionales tienen unos límites. Sin embargo, la mandíbula puede hacer movimientos más allá de estos límites funcionales. Para esto sí, tienen que leerlo, esto no lo vamos a ver aquí, el tiempo no nos da, esto es cuestión de lectura. Vamos a ver primero esta. ¿Han visto sus dibujitos? Sí. ¿Cómo se llama este? ¿Hay un nombre? Bordeante. No. ¿De lágrima? Es el apellido del fulano que le escribió. ¿Esquema de? Posee. Esquema de posee. ¿Ese qué cosa es? Arco gótico de Easy. Y este de acá, la forma. ¿Qué forma tiene? Escudo. Escudo. ¿Qué significan estos gráficos? Estos gráficos no es otra cosa más que la trayectoria que puede hacer la mandíbula en tres planos distintos de orientación. ¿Cuáles son los tres planos de orientación? Cuando hicimos anatomía dental en la práctica, vimos que los dientes se alinean y podemos, ¿cómo se llama? Hacer la evaluación de los planos de orientación. ¿Cuáles son esos tres planos? Frontal, sagital y horizontal. Horizontal. Entonces, esos son los tres planos que son. Algunos le llaman un plano coronal, puede ser no, coronal creo que es este, sí. Lateral también se le llama aquí, y creo que es transversal, ¿sí? Okay. Eso confunde un poquito, es mi opinión. Lo más fácil creo que estamos frente a frente. ¿Qué plano es? Frontal. Estoy de costado, plano lateral o sagital. Y si lo vemos así de esta forma es plano horizontal. Creo que es sencillo de recordar. Entonces, estos tres esquemas que vemos aquí, los tres esquemas que vemos acá, se forman cuando hacemos movimientos extremos, movimientos bordeantes que no son funcionales, que la mandíbula puede hacer en los tres planos de orientación. Este esquema se forma cuando se hacen movimientos bordeantes en el plano sagital. Esto, cuando hacemos movimientos bordeantes visto en el plano horizontal, de arriba hacia abajo, y en el plano frontal. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver el escudo. Cuando yo mastico, todos masticamos, miren, tengo mi mandíbula hace una trayectoria que es más o menos así, una gota de agua, así lo mastica todo, a la derecha o a la izquierda, depende de qué lado tenga predilección de masticar. ¿Okay? Pero yo con mi mandíbula, además de hacer estos movimientos, ¿no? Que son movimientos funcionales, puedo hacer movimientos extremos, llamados movimientos bordeantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Mírenme a mí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llevando mi mandíbula hacia la derecha, pero más allá de lo que yo hago funcionalmente, ¿me entienden? Así. Si yo tengo este esquema, esta gotita de agua que ven acá, ¿qué movimiento será? ¿Funcional? Claro que sí. Y esta trayectoria que está pintando aquí esta línea hacia arriba, ¿cuál será? ¿No será este movimiento? Ahí, bordeante. Máxima lateralidad derecha. De ahí hago la máxima apertura. Acá. Ahora de aquí, izquierda. Estoy máxima lateral izquierda. Y de ahí, regreso a máxima interconspiración. ¿Entienden? Este esquema llamado escudo me está representando movimientos bordeantes en el plano frontal. Bordeantes, movimientos límites, que no son movimientos funcionales. Yo en ningún momento funcionalmente, ni para masticar, ni para hablar, hago esto. ¿No? Hacer eso tampoco. Hacer esto tampoco. ¿Ok?
Entonces son movimientos borreales. ¿Y para qué diablos tenemos que aprender movimientos borreales? Con fines clínicos de diagnóstico. Si un paciente tiene limitación de apertura, como hicimos en un momento, y yo le digo, a ver, abra su mandíbula y mueva lo más que pueda hacia la derecha. No puedo, me duele. ¿Dónde le duele? ¿Aquí o aquí? Si le duele acá, ¿qué problema es? Articular. Y si le duele por acá o por acá, ¿qué problema es? Neuromuscular. Entonces, ¿creen que esto es necesario conocer o no? Por supuesto que sí. Entonces, esto es en el plano frontal, esto es en el plano sagital. Máxima interpretación, apertura inicial, máxima apertura, cierre con percusión y hacia atrás. ¿De acuerdo? Plano horizontal. Me ven así. Traten de ver mi incisivo, sé que no es fácil. Aquí, estoy aquí. Máxima interpretación. Ahora voy a llevar hacia la izquierda. Mandíbula hacia allá. Ahora hacia adelante, máxima contusión, ¿de acuerdo? Máxima lateralidad derecha y regreso a máxima interconspiración. El movimiento que hago es el mismo, como pueden darse ustedes dar cuenta, ¿no? Hago los tres movimientos, pero estoy viendo en tres planos distintos. Se llaman movimientos bordeales. Entonces, ahora sí, creo que podemos entender este esquema. Pueden tomar en internet, es así, ahí está. Los tres esquemas al mismo tiempo. Posee escudo. Vamos a ver plano frontal ahorita. El escudo, plano frontal. Y finalmente el arco gótico de Lisi en el plano horizontal. Ahí está. Arco gótico de Lisi. Estos tres esquemas que lo han visto por separado, todo está simultáneamente aquí, porque todo es tridimensional. Solo depende de cuántas neuronas. Ahí está. Ahí pueden ver ese cráneo sobrepuesto con los dientes para que ustedes puedan realizar los diversos movimientos, pero movimientos llamados bordeantes, que no son movimientos funcionales, son movimientos que puede hacer la mandíbula, que nosotros lo utilizamos con fines de hacer una evaluación clínica, de hacer un posible diagnóstico si algo de los músculos o las articulaciones o los dientes en un paciente no están funcionando bien y la manifestación clínica que el paciente tiene incomodidad, limitación en la función masticatoria y obviamente al hacer estos movimientos. ¿Ok? Bien, entonces queda pendiente, y esto ya es tarea para ustedes, leer un poquito más en el libro de Okesu. Ahí está todo esto. Ahí pueden ver todo esto de acá, que lo he explicado claramente. Obviamente el tiempo no nos da para ver esto. Y finalmente ahí tenemos, ¿no?, el arco gótico de Lisi, el esquema